cómo estuvimos viendo acerca de del juicio realmente que Dios había dado contra esta humanidad, el veredicto final, lo vimos ahí en Romanos capítulo 3, el versículo 9, donde Dios está mencionando, hay personas que piensan que por su propia posición son parte del pueblo de Dios, son judíos. Dios de alguna manera no los va a tratar igual que a los que no son del pueblo de Dios. Eso es imposible. Dios de alguna manera va a tener más misericordia con ellos. Y Pablo claramente lo dice, ¿sabes qué? No importa tu estatus religioso, no importa que seas el pastor de una iglesia, no importa que seas el mismo papa, no importa que seas quien seas. Si eres un ser humano, ¿qué dice en el versículo 9? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No importa que sean los grandes santos hombres de Dios, santos apóstoles, santos de todo, no importa, todos absolutamente están bajo pecado. Todos necesitan un Salvador. Y ese es el veredicto final. Todos están bajo pecado. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Claramente por medio de la Biblia, por medio de la ley que Dios nos dio, nadie va a poder llegar delante de Dios y decir, mira, qué bien guardé cada uno de los mandamientos, qué tan bueno soy. No, los mismos mandamientos son los que nos dicen, ¿sabes qué? Tú estás fallando en esto, tú fallas en esto. Y aún vimos que los gentiles que no tengan la palabra de Dios, alguien que nunca haya escuchado la palabra de Dios, su corazón mismo, su conciencia misma le dices, ¿sabe qué? Estás fallando en esto, estás fallando en esto. Y claramente la misma ley, ya sea la ley interna que Dios ha puesto en cada ser humano o la misma palabra de Dios, nos dice que somos pecadores, que hay algo en que nosotros fallamos y que fallamos muchas veces, y absolutamente no hay ningún ser humano que pueda llegar delante de Dios y decir, Señor, abre las puertas del cielo porque yo nunca te fallé. Mira, qué bien me porté toda mi vida. No, el veredicto final es, somos condenados por nuestro pecado. Y uno diría, bueno, si esa es la situación, pues estamos en una situación difícil como seres humanos. Sí, pero a la misma vez vemos el poder de Dios. Y es lo que va a decir aquí Pablo. Él va a explicar en verdad lo que son las buenas noticias. Y no quiso explicar las buenas noticias hasta este punto, hasta realmente demostrar por qué necesitamos un Salvador. Quizás los judíos dirían, yo no necesito un Salvador, somos hijos de Abraham, somos parte del pueblo de Dios, ¿para qué necesitamos un Salvador? Claramente les dice, no, sí necesitan un Salvador. Todos, absolutamente, nadie delante de Dios puede ser declarado justo, porque todos somos pecadores. Y ahora es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué son las nuevas noticias? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver en los versículos del 21 a 31. Aquí son 10, 11 versículos que vamos a estar viendo. En estos 10 versículos se encuentra prácticamente lo que es la esencia o el punto principal, diríamos. Esto es el punto principal, no únicamente de este libro de Romanos. En cierto sentido es el punto principal de toda la Biblia. Está hablando acerca de las buenas noticias. Y en estos 10 versículos va a explicar qué son esas buenas noticias. ¿Qué es lo que Dios proveyó para seres humanos que merecemos la condenación, que el veredicto ya está dado? Todos somos pecadores, no podemos llegar delante de Dios y ser justos. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Viene el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley vemos que la ley refleja la justicia, pero en el sentido de que Dios nos condena justamente. Pero aparte de eso, Dios ha manifestado otro tipo de justicia. Y uno diría, ¿una justicia? Sí, la justicia significa cómo podemos ser aceptados delante de Dios. ¿Cómo es que uno puede llegar y ser aceptado delante de Dios porque uno es pecador? Y lo que va a explicar. Vamos a ver una justicia que Dios nos provee, una rectitud, por así decirlo, que no es nuestra, pero que Dios nos provee y que nos va a permitir ser aceptados delante de Dios. ¿Y saben qué? Esto no es algo nuevo. Esto no es algo que de repente el apóstol Pablo se le ocurrió
y de repente dijo, vamos a inventar una nueva justicia. No, claramente él lo recibió del Señor Jesucristo, pero es algo que Dios lo había testificado desde el Antiguo Testamento, muchísimos años atrás, antes de que Jesucristo viniera. La misma ley, los mismos profetas ya estaban testificando acerca de una justicia que no era nuestra justicia, pero que la íbamos a tener de parte de Dios. ¿Y qué justicia, qué rectitud es esa? ¿Cómo es? Menciona, no es a través de la ley, es a través de la rectitud o la justicia que proviene de Dios. Y vamos a ver cuál es esa justicia. Viene el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Una justicia por medio de la fe en Jesucristo. Es obtenida por medio de confiar en Jesucristo. Jesús es el Salvador. Jesús significa Salvador. Y cuando uno confía en Cristo, cuando uno pone su confianza en Él, cuando uno dice, sí, yo necesito un Salvador, yo me doy cuenta que tengo pecado, que estoy condenado delante de Dios, que merezco la ira delante de Dios, lo puedo ver en mi vida, pero la ira de Dios en su totalidad, algún día cuando me enfrente delante de Dios, necesito un Salvador. Y cuando uno pone, Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador, por medio de esa fe, es cuando uno obtiene una justicia, una rectitud que no viene de nosotros. Viene de Dios mismo. Se obtiene únicamente por la fe. ¿Y qué más? Dice que está disponible para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y eso es lo bonito. Absolutamente sabemos que no hay diferencia en cuanto a las personas que pecaron. Todas las personas somos pecadores. Y lo dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de esa gloria de Dios. Eso no hay diferencia entre ningún ser humano. Todos, si eres ser humano, con excepción del Señor Jesucristo, que fue 100% hombre y también 100% Dios, todos los seres humanos hemos pecado. No importa qué tan santo haya sido, todos hemos pecado. No hay diferencia en eso. Tampoco hay diferencia en la salvación que Dios ofrece. Se las ofrece absolutamente a todas las personas. Todo lo que ellos tienen que hacer es aceptarla, recibirla. Es absolutamente para todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de esa gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, durante los tiempos de Moisés, luego durante los tiempos de Salomón, Dios manifestaba su gloria ya sea en el lugar santísimo, ya sea del tabernáculo o del mismo templo. Ahí solamente a ese lugar no nadie podía llegar y decir, yo quiero ver la gloria de Dios. Vámonos a ver la gloria de Dios. No, primeramente tenía que ser el sumo sacerdote. Y no nomás cuando se le ocurría al sumo sacerdote que diría, ¿qué tal si vio la gloria de Dios hoy? Ok, vamos a entrar. No, entraba y moría. Todo ser humano, nadie podía llegar a esa gloria, a tener la presencia de Dios y la gloria de Dios, nada más así. Tenía que entrar únicamente, primero sacrificando un cordero sin mancha, un cordero que no tuviera algún defecto, o otro animal, un novillo, una vaca, que no tuviera algún defecto, y tenía que entrar con la sangre. Y tenía que poner antes incienso, para que todo eso fuera aceptado delante de Dios, y solamente en los momentos indicados por la ley, no cuando se le ocurriera. Claramente estaba viéndose de que nosotros como seres humanos estábamos destituidos de su gloria, de la gloria de Dios, y cualquier ser humano no puede acercarse así nada más a la gloria de Dios. O Dios no nada más puede decir, bueno, yo que sé que los seres humanos son pecadores, yo los amo tanto, los voy a dejar que entren así con pecado a mi presencia. No, eso es imposible. La presencia, la santidad de Dios no puede permitir el pecado. Y claramente esa es la razón por la cual no cualquier persona podía entrar ahí a ver la misma gloria de Dios. Ni siquiera el sumo sacerdote cuando se le ocurriera, solamente en aquellos tiempos indicados y con sangre derramada. Y aquí lo que nos está diciendo, versículo 24, explica cómo es que nosotros podemos entrar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí nos dice que hay otro veredicto. Ese veredicto llega y dice, ¿sabes qué? Justo. Ese veredicto es cuando nos dice santo. Uno diría, ¿Dios puede darnos ese veredicto? A pesar de que Dios conoce mi corazón, ¿Dios puede decir que yo soy justo? Sí, ese es el nuevo veredicto.
¿Cómo es que lo podemos obtener? Gratuitamente. Eso significa que no es por medio de mis esfuerzos humanos que yo diga, bueno, si doy mucho dinero a la iglesia, o si doy mucho dinero y hago muchos servicios o muchas misas para que pues, mis familiares puedan salir del purgatorio, pues con eso Dios los va a declarar justos. No, es completamente gratis para nosotros. Es sencillamente por la gracia de Dios, por el amor que Dios tiene para nosotros, el que Él puede cambiar el veredicto. Y uno diría, pero ¿cómo ocurre ese cambio de veredicto? Vean la segunda parte del versículo 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención. Redención es cuando Jesucristo paga el precio. Alguien pagó el precio. Para nosotros es gratis que Dios nos diga, eres justo. Para Cristo, Él fue que pagó el precio. ¿Qué precio pagó para que nosotros podamos ser justos? Menciona en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Y uno diría, ¿qué? Propiciación. ¿Qué es propiciación? Como vemos, el Evangelio era anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que le estaba comentando del sumo sacerdote? Cómo únicamente podía llegar ante la misma gloria de Dios por medio de sacrificar primero a un cordero sin mancha. Y era con la misma sangre que llegaba con él y prendía el incensario y podía estar ahí en la presencia de Dios. Propiciación significa ese sacrificio. Sacrificio en el cual la ira de Dios que uno merece ya no la carga uno mismo. La ira de Dios la cargaba simbólicamente aquel animal que era sacrificado en lugar nuestro. En lugar de que uno recibiera toda la ira de Dios, la recibía el animalito que era sacrificado. Y aquí menciona, todo eso era un cuadro de lo que iba a ser Jesucristo. Como el Cordero de Dios perfecto, que nunca hizo ningún pecado, nunca se halló pecado dentro de su ser. Sin embargo, recibió toda la ira de Dios. ¿Por qué? Porque tomó la ira de Dios en nuestro pecado, en nuestro lugar. Toda la ira de Dios que nuestro pecado merecía, Jesucristo la llevó sobre sí mismo. Eso es lo que es la propiciación. Y esa es la manera en la cual Dios nos puede a nosotros declarar justos, santos, sin pecado. No porque nosotros digamos, guardamos perfectamente toda la ley. No, nadie la guarda. Solamente porque la ira de Dios, el castigo de Dios contra el pecado, lo llevó Jesucristo en la cruz. Y ahí quedan nuestros pecados quedan sepultados con Él ahí en la tumba. Y luego también vemos que cuando Él resucita, cuando uno también puede tener una nueva vida en Él. Y eso es lo que es la justificación. Dios nos declara justos. No es que Dios nos declare algo que no somos. Diríamos, ¿cómo es que Dios nos declara justos si no somos justos? Cuando nosotros nos unimos al Señor Jesucristo, cuando le pedimos a Jesucristo que entre en nuestra vida, que entre en nuestro corazón, la Biblia menciona que nosotros morimos con Él. Estamos con Él clavados en la cruz. Y no nomás nos quedamos ahí clavados con Él en la cruz. Resucitamos con Él espiritualmente. Y algún día vamos a resucitar físicamente y vamos a estar con Él. Tenemos una unión con Él. Y es por eso que la vida perfecta que Cristo llevó, como nosotros estamos unidos a Él, es como si nosotros hubiéramos vivido esa vida perfecta. Es como si nosotros mismos hubiéramos estado ahí en la cruz y cargado el pecado. No que lo hicimos nosotros, lo hizo el Señor Jesucristo. Y ahora esa salvación se le ofrece a todos, es lo que Dios está diciendo. Fíjense en el versículo 25, menciona a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Es únicamente por medio de la fe que uno puede apropiarse de ese sacrificio perfecto. Cuando uno puede decir, sí, Señor, mis pecados pueden ser perdonados porque la ira de Dios estuvo sobre Jesucristo. Ahora yo no tengo que tener la ira de Dios. Yo muero con Cristo. Ahí es donde la ira de Dios fue puesta. Yo tengo una nueva vida con Él. Y es por medio de su sangre, es en su sangre que nosotros podemos ahora ser declarados justos. Y menciona al final del versículo 25, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios manifiesta su justicia. La justicia está hecha. Uno diría, ¿por qué es que Dios no ha castigado a este mundo con tanta maldad? ¿Por qué es que dejó todos los pecados, toda la maldad que ha habido desde el pasado, desde los tiempos de Abraham y todos los tiempos después del pasado y toda la historia de la humanidad, tanta maldad? ¿Por qué es que Dios no ha castigado a la humanidad? Es más, ahorita mismo, ¿por qué es que Dios no castiga a la humanidad? Tanta maldad, tanta perversidad que hay. Esta es la razón. La razón es porque la ira de Dios, porque el castigo de Dios lo llevó Jesucristo. Y Dios está esperando que cada persona se arrepienta, que cada persona acepte esa salvación. Es lo que Dios está esperando. Y va a llegar un momento en que sí, toda la ira de Dios se va a manifestar sobre aquellas personas que no aceptaron ese perdón de Dios, esa nueva justicia que Dios le estaba ofreciendo, ese sacrificio que Dios le estaba ofreciendo. Pero mientras tanto, la justicia fue hecha, la llevó el Señor Jesucristo. Todos los pecados van a ser pagados, ya sea en la cruz de Cristo, para aquellas personas que aceptan ese perdón y esa justicia, o ya sea que esas mismas personas lo van a llevar y van a llevar toda la ira de Dios sobre ellos mismos. Ven el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, lo habíamos leído el 25, ¿no? Que Dios pasó por alto los pecados, y el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo. No es que Dios está diciendo, no, sencillamente el pecado de los seres humanos no va a ser castigado, no, fue castigado. Está en Jesucristo. Él es justo. Cuando Él nos declara a nosotros justos, Dios es justo. Y es lo que dice, Dios es el mismo justo y el mismo que declara justos. No es que Dios pudo haber dicho, bueno, sencillamente no tengo que mandar a Jesucristo a morir en la cruz. Eso es algo muy cruel. Nada más, me voy a hacer de la vista quizás gorda, diríamos. Está bien que entren con pecado todos a mi gloria, a mi presencia. No, es imposible. Dios es un Dios justo. El pecado merece el castigo. Y es por eso que manda a Jesucristo. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Esto es lo que puede cambiar una vida. Esto es el poder de Dios. Cuando uno que lleva la ira de Dios de repente está en paz con Dios. Cuando una vida que claramente vemos, ya como vimos, la ira de Dios empieza a manifestar en nuestra vida por medio de unos pensamientos depravados, perversos, pasiones vergonzosas, por medio de la impureza que tenemos, por medio de una mente reprobada. Todo eso manifiesta la ira de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo puedo ayudarte. Todo lo que tú necesitas es recibirme a mí por la fe. Eso es todo. ¿Cuáles son los rasgos de esta nueva justicia? Es lo que ya mencionan en los últimos versículos. Mencionan, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La primera característica de esta justicia que Dios ofrece es que nadie va a estar orgulloso por sí solo diciendo, mira, yo estoy aquí en la presencia de Dios porque mis chicharrones aquí solo truenan, ¿verdad? No, la jactancia queda excluida. Nadie puede jactarse porque todo se lo debemos a Jesucristo. Nadie puede decir, es que yo soy aquí el pastor, o sea que todos me tienen que hasta mirar, hasta inclinarse delante de mí, bésenme aquí la mano, hasta el pie si quieren, porque fíjense, no, jactancia queda excluida. Yo soy sencillamente igual que cualquier otra persona, somos pecadores, pues por ese perdón que tenemos en Cristo, que ahora ya no hay jactancia, ya no hay de qué jactarse. ¿Qué más? ¿Cuáles son nuestros rasgos de esta justicia que tenemos de Dios? Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, solamente por la fe. Esta justicia no toma en cuenta todo lo que yo me he tratado de esforzar,
de seguir los mandamientos de Dios, o de diezmar, o de ofrendar, o de ser fiel y ir todos los domingos a misa, o a la iglesia, o al servicio. Cualquier esfuerzo mío realmente no es que Dios va a decir, mira, es que por todo lo que tú dices, todo el dinero que tú dices, por todo lo que tú hiciste, por eso, bienvenido. No, únicamente es por medio de mi fe en el Señor Jesucristo, porque es el que me perdona mis pecados. Por mí mismo, recuerden, todos somos pecadores, es únicamente por la fe, no por las obras de la ley. No es por lo que yo pueda tratar de obrar o de hacer para tratar de llevar a cabo la ley. ¿Cuál es la otra característica? Es sin distinción de personas. ¿Es pues Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la circuncisión. Los judíos se sabían muy bien ese versículo. Jehová, o el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se lo sabían de memoria. Y es lo que les dice aquí Pablo. Dios es uno. Dios te va a declarar a ti justo. No importa que tú seas judío. No te va a declarar a ti justo sencillamente porque tú eres descendiente de Abraham y fuiste circuncidado. No. La única manera que te va a declarar justo es porque tú confiaste en el Salvador. Igual los gentiles. No somos quizás de judíos, descendencia del pueblo de Dios. La única manera que Dios nos declara justos es por medio del Salvador. Sin distinción de personas, todos absolutamente somos salvos por medio de la fe. Aún en el Antiguo Testamento, Dios les dio la ley para que se dieran cuenta que la santidad de Dios, y que se dieran cuenta, ¿sabes qué, Señor? Yo te he fallado, yo me doy cuenta de tus mandamientos, tan buenos son, pero yo me doy cuenta de lo pecador que soy. Pero tú mismo has dicho que si yo llevo con un cordero sin mancha, lo llevo ahí al sacerdote y él lo sacrifica, de alguna manera tú me aceptas, Señor, y yo confío en ti. Claramente un cuadro de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, ser sacrificado como el Cordero de Dios. ¿Qué más? ¿Cuál es el último rasgo? Ven el versículo 31. ¿Luego qué? Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Oye, si es verdad que únicamente uno tiene que seguir por fe y que por fe uno ya es justificado, entonces ¿la ley de Dios queda invalidada? ¿De nada sirve la ley de Dios? No, al contrario, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley queda confirmada. La ley demandaba un castigo justo al pecador y quedó en Jesucristo. Y no únicamente eso, aquellas personas que reciben ese perdón y esa nueva vida, ¿saben qué reciben? El Espíritu Santo en sus vidas. El amor de Dios entra en sus corazones y empieza a abundar más y más. Y la única manera que una persona en verdad puede amar a Dios de corazón es por medio de tener a Jesucristo en sus vidas. Si no, ninguno de nosotros realmente estaríamos interesados en Dios. Ir a la iglesia, ¡qué aburrido! Cantar los himnos, están bien aburridos. ¿Qué es esa pasión? ¿Qué es ese cambio? Qué bonito testimonio de varias personas que han estado aquí, que se han sido bautizados. Algunos de ellos que ni siquiera antes querían venir aquí a la iglesia y de repente ya no aguantan que sea domingo para estar aquí y alabar al Señor. ¿Qué es lo que hace que uno tenga un verdadero amor a Dios? Cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando Cristo entra en nuestro corazón, cuando nosotros le abrimos la puerta, como estaba cantando Adán, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, a tener un verdadero amor hacia Dios, que antes no lo teníamos. Antes sencillamente, qué aburrido. Yo me acuerdo, antes yo recibí a Cristo cuando tenía 13 años de edad. Antes sí había ido a iglesias, es más, hasta iglesias bautistas había ido, iglesias católicas, y la verdad, les soy sincero, se me hacía aburrido. Lee la Biblia, eso de leer la Biblia, qué aburrición. Pero cuando Cristo entró en mi corazón cuando tenía 13 años de edad, de repente me puso un deseo de empezar a conocerle. Me encantaba ir a la iglesia a esa edad de 13 años de edad.
llegar y estar escuchando, y luego me acuerdo que el pastor siempre hacía al final invitaciones y decía, sí, es que yo lo necesito. Yo necesito realmente sentir la presencia del Señor. ¿Fui un joven perfecto? No. ¿Cometí varios pecados? Absolutamente. Pero a partir de esa edad, Cristo entró en mi vida y me empezó a cambiar. Todavía me sigue cambiando y nos sigue cambiando, así como los ha seguido cambiando a muchos de ustedes. Pero como decía Adán, Cristo no va a entrar a la fuerza. Uno tiene que abrirle la puerta del corazón. Y es cuando uno le abre la puerta del corazón, que es cuando uno lo acepta por fe. Y es cuando Él llega, nos perdona nuestros pecados, porque Él los llevó en la cruz. Nos da una nueva vida, resucitamos con Él. Y ese amor de Dios empieza a obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y empezamos a amar a Dios, empezamos a amar a nuestro prójimo. Empezamos a interesarnos en personas que ni siquiera estamos relacionados de alguna manera por medio de la sangre. No tenemos algún parentesco consanguíneo, pero aún así vemos el amor. Y aún así decimos, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer por ti? Muchos de los que estamos aquí estamos reflejando de alguna manera, no que somos perfectos, pero de alguna manera hacemos las cosas porque decimos, Señor, ¿cómo podemos ayudar a otras personas que conozcan a Cristo? Muchos dan de su tiempo, dan de su dinero, dan de todo realmente de su esfuerzo para que otras personas puedan ser bautizadas, puedan conocer a Cristo, puedan seguir adelante. Como saben, todos lo hemos mencionado muchas veces, todos los que estamos aquí no recibimos ningún quinto. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque Dios nos va cambiando. ¿Somos perfectos? No. Pero el Señor va obrando en nuestra vida. Y eso es lo bonito, que Dios quiere, Dios lo ofrece para todos. Dios dice prácticamente, ¿sabes qué? Yo di mi cuerpo. Y aquí está mi cuerpo. Es entregado por ti. Es este pan. Un momento más adelante vamos a tomar de ese pan, a tomar de ese jugo. Y lo que significa eso es, Señor, tú diste tu cuerpo, tú moriste por mí, para que yo pueda tener una nueva vida, para que yo pueda tener compañerismo contigo, para que yo te pueda amar, para que yo pueda estar en tu presencia. Antes solamente el sumo sacerdote podía entrar, y eso solo una vez al año. Ahora, las 24 horas del día, los 365 días del año, podemos estar ahí en la presencia del sumo sacerdote. No el sumo sacerdote, perdón. Bueno, el sumo sacerdote es Jesucristo. Podemos estar ahí en la presencia del verdadero sumo pontífice, que es el Señor Jesucristo. No necesitamos sacerdotes humanos para que ellos nos ayuden a llegar delante de Dios. No, eso la verdad es una blasfema, en cierto sentido, de que alguien más pueda de alguna manera ayudarme a que yo pueda entrar en esa gloria y presencia de Dios, porque solamente una persona lo puede hacer, y es el Señor Jesucristo. No es que no seamos sacerdotes nosotros, sí somos sacerdotes porque intercedemos por otra persona, pero no somos sacerdotes en el sentido que podemos perdonar pecados a alguien. Eso sí es una blasfemia. Solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer. Y ese Señor Jesucristo que está tocando la puerta del corazón de todos los que están aquí. Tú quizás aquí hayas venido por un buen tiempo, hayas escuchado lo que significa abrirle la puerta de tu corazón a Cristo, pero tú dices, pues la verdad es que no estoy seguro si yo en verdad lo había entendido esto. Yo pues lo que pensaba era quizás de que nomás tratar de venir, portarme lo mejor posible, y ya con eso soy aceptado delante de Dios. Pero ahora me doy cuenta que es imposible ser aceptado de esa manera delante de Dios, solamente por medio de mi fe. Que Cristo ya pagó todo el precio, y todo lo que tengo que hacer es pedirle que entre en mi vida. Y en ese momento Él me va a declarar, en el momento que Cristo entra a la puerta de tu corazón, en ese momento te declara justificado en ese momento. Tú quizás digas, bueno, yo que sé que ya he sido justificado, pero a veces le abrimos la puerta principal de nuestro corazón a Cristo, pero quizás haya ciertos cuartos en nuestra vida. Es como si fuera una casa, ¿no? Dejamos que Cristo entre por la puerta principal, pero le decimos, Señor, no entres a este cuarto déjamelo, eso es mío. Déjamelo así de sucio como está.
Y Cristo dice, ¿sabes qué? ¿Por qué quieres mantener ese cuartito de tu corazón ahí, que yo no llegue y que yo no lo cambie y que yo no lo siga transformando? Yo quiero tener una comunión contigo, pero en abundancia. Todo lo que tienes que hacer es por fe, dejarme. Que mi Espíritu Santo siga siga llenando tu vida. Que mi amor siga llenando cada espacio de tu corazón. Que puedas tú seguir disfrutando de esa comunión conmigo. Déjame tener esa comunión contigo. Dios no te va a forzar, pero Él te está diciendo, déjame que yo tenga esa comunión contigo. No es por lo bueno que tú eres. No es que tú tienes que llegar a Dios primero, tratar de limpiar tu propia vida y ya luego ahora sí llegar a Dios. No puede limpiar tu vida, solamente Cristo la puede limpiar. Vamos a cerrar nuestros ojos para meditar en lo que hemos escuchado antes de tener la cena del Señor. Si hay alguien aquí, quizás tú estés diciendo, la verdad es que yo no lo había entendido bien de esa manera, pero ahora entiendo lo que es la salvación, ahora entiendo lo que es el Evangelio, ahora entiendo lo que quiere hacer el Salvador por mí. Yo sé que yo no tengo que tratar de cambiar yo solo. Lo único que tengo que hacer es por fe, pedirle que Él entre en mi corazón y que Él me cambie. Aceptar ese perdón de pecados, esa nueva vida que Él me ofrece. Quizás tú no entiendas todos los aspectos de la salvación y no lo tienes que entender. Todo lo que tienes que entender es que Dios está llamando a tu corazón y Él quiere entrar en tu vida. Y si tú nunca le has abierto la puerta de tu corazón para que Él te perdone tus pecados y para que Él te cambie y te salve, ¿por qué no lo haces hoy mismo? ¿Por qué no hoy mismo de corazón le dices, Señor Jesucristo, te pido que tú entres en mi vida, te abro mi corazón, gracias por morir por mí, te reconozco como mi Salvador, gracias por dar tu sangre por mis pecados, te pido que me perdones. Te pido que me des una nueva vida, que tú seas el que me cambie. Gracias por la vida eterna. Acepto el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Salvador. Porque es por los méritos de Jesucristo que estoy orando y lo estoy pidiendo. Amén.